Amigas, amigos, estamos aquí reunidos nuevamente para una sesión de Upaya, tu canal sobre educación y bienestar. El día de hoy hablaremos sobre un tema realmente interesante, un tema que nos convoca a todas, a todos, para nuestro desarrollo integral. Y el tema que abordaremos es la escucha consciente. He titulado esta sesión El arte de atender y servir. Y se preguntarán ustedes por qué hablo del arte de atender y servir. Esencialmente porque la escucha consciente implica principalmente el desarrollo de aspectos que son tanto cognitivos como otros aspectos que son emocionales, actitudinales, conductuales. Por ejemplo, la atención, la concentración y la memoria son sin duda aspectos cognitivos que son indispensables y centrales para cultivar la escucha consciente. Pero al mismo tiempo, podríamos decir que la generosidad, la motivación, la empatía, la compasión, la solidaridad, la calma mental, la paciencia, también son componentes éticos necesarios, indispensables para cultivar esta práctica de la escucha consciente. Entonces, nos podemos dar cuenta de que la escucha consciente eh, aborda diferentes aspectos muy relevantes del desarrollo de una persona. Y por ende, es obviamente un desarrollo complejo, pero sumamente enriquecedor. Quisiera entonces compartirles por acá cuál es el objetivo que tendremos en esta ocasión. El objetivo en esta sesión es básicamente analizar qué es la escucha consciente, es decir, establecer una conceptualización considerando el alcance del concepto, los límites del concepto, para lograr distinciones que sean rigurosas, pero al mismo tiempo iremos considerando, abordando cuál es la relevancia de cultivar la escucha consciente, el rendimiento que conlleva, pero también cuáles son las fases de la práctica metódica de la escucha. Y vamos a cerrar revisando cuál es el contexto actual y dentro de este contexto actual, qué desafíos emergen para cultivar esta muy importante práctica del desarrollo integral del ser. Para esto hemos programado 3 sesiones, de modo tal que en esta primera sesión nosotros nos vamos a concentrar en los 2 primeros puntos que allí están destacados, esto es, cuál es el concepto de escucha consciente, y luego, qué es lo que observamos en el contexto actual, cuáles son los desafíos y probablemente las dificultades que emergen. Y luego, en la sesión 2, podremos hablar sobre los obstáculos de la escucha consciente y los factores que la favorecen. Y en la sesión 3 iremos a los aspectos más prácticos y concretos para aprender cómo potenciar la escucha consciente, que es nuestro foco de interés en esta ocasión. Así entonces, tenemos que, para ir avanzando desde ya, hemos dicho que la escucha consciente es un arte. Y si quisiéramos delimitar y definir qué tipo de arte, no estaríamos equivocados en decir que es el arte de captar el significado detrás de las palabras pronunciadas. ¿Mm? El arte de captar el significado, o bien el arte de construir el significado o co-construirlo, puesto que la escucha consciente siempre
supone que hay un otro, una otra persona, habitualmente, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir esto de captar o construir el significado detrás de las palabras pronunciadas? Y para esto, para explicar esto, me voy a tomar de una frase muy célebre de el filósofo Gautama Siddhartha, que dice: el dedo no es la luna. ¿Mm? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que cuando alguien me señala con el dedo dónde está la luna o qué es la luna, por supuesto que mi dedo no es la luna, es solamente una señal, un vector que me da una indicación respecto del objeto en cuestión. Podríamos pensar asimismo que las palabras pronunciadas no son el significado. Todas las palabras son señales, vectores que nos están enviando nuestros interlocutores, nuestras interlocutoras, para de alguna forma lograr darnos a entender lo que les está pasando. Y por lo tanto, si nosotros estamos comprometidos con cultivar la escucha consciente, entonces se torna fundamental considerar que no podemos tomar los relatos de manera literal y que a la vez siempre deberemos considerar el conjunto complejo de señales contextuales que configuran el sentido de ese relato. ¿M? Y estas señales son bastante diversas, ¿m? Son múltiples, pero también variadas, porque así como están las palabras, iremos viendo en el transcurso de estas sesiones, emergen otras señales que son muy importantes y que tendremos que aprender a leer, ¿m? A interpretar. Así entonces el arte de la escucha consciente puede ser considerado como una metahabilidad. ¿M? Eh, ¿Qué quiere decir una metahabilidad? Quiere decir que el desarrollo, el cultivo de la escucha consciente, el cultivo intencionado, implica, supone desarrollar diversas habilidades, varias actitudes y estados mentales por medio de técnicas específicas. Entonces, no es que estemos cultivando una habilidad, estamos cultivando un set, un kit de habilidades, actitudes y estados mentales que cada cual requiere ciertas técnicas específicas que más adelante voy a ir señalando, ¿sí? Voy a ir explicando y describiendo. Podemos decir entonces que la escucha consciente es un arte porque su práctica cotidiana implica desarrollar potencialidades humanas, ¿no? Por medio de técnicas específicas que tenemos que ir integrando, ¿no? Como en cualquier arte, la integración de técnicas resulta ser, digamos que, una fase eh, indispensable, fundamental para lograr una cierta expertise. Y por supuesto que, como en todo arte, al inicio el desarrollo técnico se puede tornar repetitivo y rígido, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y más pongo en práctica estas técnicas, podremos ir alcanzando la maestría técnica. Y esto quiere decir que vamos a ir volviéndonos personas capaces de hacer un uso más flexible de estas herramientas técnicas, un uso más versátil de nuestro repertorio y también más dinámico, en el sentido de que vamos a poder ir, por así decirlo, improvisando, en el buen sentido de la palabra, eh, en el caso a caso. Ir utilizando y sacando esta de esta caja de herramientas aquellos elementos que vayamos necesitando para los casos específicos que estemos atendiendo, ¿ya? Es como en el aprendizaje de un instrumento musical. Al comienzo es bastante, diría yo, repetitivo y rígido, ¿no? En la adquisición de técnicas para tocar, pero una vez que ya hemos alcanzado cierta expertise y maestría, estos aprendizajes técnicos fluyen mucho más.
y ya no tengo que estar recordando de forma, diría yo, enojosa qué hacer, sino que ese aprendizaje técnico, al haber sido integrado, lo puedo utilizar de una forma dinámica y con mucha maestría. En cuanto al concepto de escucha consciente, también vale la pena y es muy importante hacer la distinción entre oír y escuchar. ¿M? Eh, Podríamos decir que oír refiere más bien a la pura percepción sensible de estímulos sonoros, a través de una atención que es más bien oscilante, que no es voluntaria y no tiene un foco persistente. Es decir, el oír se va a mover en ese vaivén dinámico y emergente de estímulos externos, sin que nosotros pongamos un esfuerzo claro ni una concentración voluntaria en la construcción de un significado. Es como cuando, por ejemplo, eh, alguien nos dice, eh, ¿escuchaste el timbre de la puerta sonar? Sí, lo escuché. Casi como que lo escuché por casualidad porque estaba cerca. ¿M? Pero no es que yo estaba, o no es que nosotros hubiésemos estado voluntariamente atentos a percibir ese estímulo, ¿ya? Es más bien una pasividad que recibe un estímulo, inclusive de forma más o menos casual. Pero en contraste tenemos el escuchar. Y el escuchar es una percepción sensible de estímulos diversos, no solamente sonoros. Porque en la escucha consciente tendré que poner atención en los sonidos, pero también en la imagen, en lo que estoy observando con mis ojos. Inclusive, a veces en otros estímulos que pueden ser los táctiles, ¿no? Cuando dentro de una conversación hay algún tipo de tacto y roce con la persona que tengo enfrente. Pero en la escucha también hay una atención mental que es absolutamente voluntaria, absolutamente focalizada, porque lo que se busca, sobre todo, es avanzar hacia una comunicación de alta calidad. Y para ello resulta muy importante una motivación consciente, un esfuerzo sostenido, voluntario, mucha concentración y todo este conjunto de eh, actitudes, de habilidades focalizadas son las que nos van a permitir construir de forma adecuada significados que emite la persona que nos está conversando. También es importante hacer la distinción entre escucha consciente y escucha activa. Hoy en día, en el campo de la psicología occidental, se suele hablar más bien de escucha activa, principalmente porque lo que se quiere destacar, lo que se quiere resaltar, es que la escucha no es una mera pasividad, no es, digamos que, una, no emerge desde una mentalidad pasiva. Entonces, se habla de escucha activa para destacar este carácter activo en contraste de lo que es oír. No obstante, eh, desde la filosofía oriental se puede hablar más bien de la escucha consciente. Y es, al menos en este punto, que yo me tomo más bien de este referente de la filosofía oriental, porque nos entrega un concepto que, a mi parecer, resulta más provechoso. ¿Qué es lo que destaca el concepto de escucha consciente? Esencialmente la idea de balancear. Balancear dos extremos que se pueden dar en la escucha. El extremo de la escucha pasiva, que corresponde al oír, ¿no? Una escucha casual, involuntaria, de baja tensión, sin una voluntad o una intención clara. Y el otro extremo, que es el extremo de la escucha activa o muy activa, desmedidamente activa,
que también se puede dar. Esto es una escucha en la que la persona que está escuchando comienza a participar de manera exagerada, inclusive que se da el lujo de interrumpir a la otra persona de manera inoportuna, casi compitiendo con su interlocutor. Eh, Obviamente que si adopto esta disposición de escucha activa en un sentido extremo, voy a perturbar la calidad de la comunicación, ¿m? Porque le voy a poner presión a la persona que me está haciendo su relato. Es como cuando en la escucha exageradamente activa, la persona me está hablando y yo no dejo de enjuiciar lo que me está diciendo o apenas comienza a hablar, ya estoy pensando en qué pregunta le voy a hacer un poquito para ponerle en jaque. Entonces, lo que no queremos en el desarrollo de la escucha consciente, eh, no queremos ni la escucha pasiva, que corresponde a este oír, ni tampoco queremos esa escucha desmesuradamente activa. Lo que buscamos es un punto de balance donde nos podamos poner al servicio de otra persona, pero con un foco cognitivo muy elevado y con un estado con un tono emocional muy favorable. ¿Por qué es relevante entonces cultivar la escucha consciente? Esencialmente porque constituye un aspecto clave en el desarrollo integral del ser. Es decir, es una llave para actualizar el potencial de nosotros los seres humanos. El rendimiento del cultivo de la escucha consciente nos va a posibilitar potenciar, por una parte, procesos de aprendizaje, ¿ya? Es decir, desarrollar el arte de la escucha consciente nos va a permitir avanzar con diversas técnicas en mejorar nuestra atención, mejorar nuestra memorización, mejorar nuestra concentración. Esto no es algo nuevo, lo que yo estoy aquí planteando. Inclusive si ustedes, por ejemplo, hojean un libro clásico de filosofía como la Metafísica de Aristóteles, él ya se daba cuenta tempranamente de la importancia que tiene la percepción auditiva en los procesos de aprendizaje. Él destaca cómo ciertos seres vivos que carecen de capacidad auditiva tienen muchas limitaciones en los procesos de aprendizaje, a diferencia de otros seres vivos que tienen percepción auditiva y su capacidad de aprendizaje aumenta ostensiblemente. Pero a la vez que el rendimiento de la escucha consciente liga con potenciar aspectos cognitivos de nuestra mente, también potencia o nos permite mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales, la calidad de nuestros vínculos con otras personas. Y en este sentido, por supuesto que la escucha consciente tiene un rendimiento inmenso y bien multidimensional, lográndonos a nosotros progresar tanto en nuestra vida privada e íntima como en otros campos o en otras esferas más públicas de nuestra vida, como puede ser el mundo del trabajo y el mundo de los estudios. Podemos añadir que la escucha consciente constituye una práctica metódica y que esta práctica metódica consta de tres fases. Y estas tres fases son, primero, una fase de escucha, segundo, una fase de reflexión analítica y tercero, una fase de meditación. En cuanto a la primera fase de escucha, eh, tiene que ver directamente con el durante, cuando estoy en la escucha ante otra persona. Y ese es el momento clave para adquirir información y nuevos datos. Por lo tanto, es el momento en el cual nosotros debemos desarrollar la práctica desde una mentalidad de pura receptividad, de apertura mental, que permite
tomar, adquirir esos nuevos conocimientos que nos están ofreciendo. Esto puede ser en una conversación informal, puede ser en una conversación a puertas cerradas con alguien del trabajo que requiere que yo le escuche y le colabore, pero también puede ser en la sala de clase cuando estoy en mi rol de estudiante y tengo que atender la clase de el docente o la docente. En la segunda fase tenemos la reflexión analítica, que es posterior al durante la escucha. Es una vez que este proceso inicial o esta fase inicial del proceso ya ha terminado. Y es el proceso o la fase en la cual somos capaces de darnos un tiempo para reflexionar y establecer relaciones entre estas nuevas informaciones, estos nuevos datos que hemos obtenido. Es el momento de descubrir el orden de coherencia de estas informaciones, de construir sentido, de construir significado, de profundizar en la comprensión de lo que he obtenido y de formular conclusiones. ¿Mm? Este momento es importantísimo. La verdad es que pocas veces nos damos el tiempo para entregarnos a esta tarea. Obviamente que no todas nuestras conversaciones van a requerir de esta fase, pero por cierto que tendremos que ser capaces de, con un criterio muy razonable, darnos cuenta de cuándo una conversación es realmente relevante, aunque todas pueden ser realmente relevantes, y darnos el tiempo de hacer esta reflexión analítica donde podemos construir significado, profundizar en comprensión, establecer relaciones entre las informaciones y datos que hemos obtenido y, por supuesto, sacar un aprendizaje, sacar conclusiones, porque de toda buena conversación podremos sacar algo significativo. Y en último término, tenemos la tercera fase, que es la fase de la meditación, que es la fase en la cual lo que buscaremos es integrar a nuestro propio ser los aprendizajes más relevantes, ¿no? Las conclusiones más significativas. A través de la escucha consciente, en la práctica, la verdad es que uno va ganando mucho conocimiento sobre eh, los seres humanos, sobre las realidades sociales. Uno va descubriendo con bastante profundidad y claridad una serie de características admirables en muchas personas que vale la pena incorporar a nuestro propio ser. Pero asimismo, uno va reconociendo una serie de faltas o errores que las personas cometemos diariamente y que, por supuesto, dan lugar a problemas que podrían ser resueltos o podrían ser prevenidos, pero que cuando vivimos en el automatismo y la inconsciencia suelen surgir de forma inconsciente. Y por lo tanto, en esta fase de meditación de lo que se trata es que teniendo claridad sobre estos aprendizajes, seamos capaces de internalizar esto, ¿sí? Para que en nuestra vida cotidiana lo podamos aplicar, ¿sí? Pasar del conocimiento a la sabiduría, a un conocimiento aplicado en la vida cotidiana. En relación al contexto actual y los desafíos. A ver, en primer lugar, podríamos o deberíamos centrarnos en pensar en cuál es la motivación social prevalente en nosotros, ¿no? Y probablemente podríamos decir que tenemos motivaciones sociales prevalentes que no nos favorecen mucho, al menos para cultivar la escucha consciente. Uno de los deseos predominantes del mundo moderno actual es el deseo de decir algo a la espera de que las demás personas aprueben lo que decimos.
estamos ávidos de aprobación social, estamos esperando la confirmación externa, es decir, el elogio de las personas, el aplauso de las personas, que el resto de las personas nos conceda la razón. Y esta búsqueda pasa esencialmente porque necesitamos sentirnos más seguros, más seguras de nosotros mismos o superiores a otras personas. Y en definitiva, esta búsqueda y esta avidez no es más que un mecanismo de compensación de una autoestima poco sana, una baja autoestima, que intenta de esta manera alimentar su ego e instala en las relaciones humanas dinámicas de competencia que pueden llegar a ser bastante poco nutritivas. Eh, entonces tenemos que poner bastante atención en esta motivación que no nos resulta muy productiva. Los likes, ¿sí?, en redes sociales, utilizando dispositivos, siempre se alimentan de este vacío que vamos arrastrando, esta baja autoestima, esta necesidad que tenemos de ser escuchados, de ser atendidos, pero sobre todo de que la gente avale, confirme lo que estamos diciendo, lo que estamos transmitiendo. Y en nuestro contexto actual también hay un segundo desafío muy estimulante, eh, muy desafiante, valga la redundancia, que es la sobreestimulación. En nuestro contexto moderno estamos hiperestimulados, nuestro sistema mental está saturado de tanto estímulo y eso hace que nuestro rendimiento cognitivo baje. Muchas luces, muchos sonidos, la tecnología, las pantallas, a cada momento nos están bombardeando con sonidos, con imágenes, con colores, que hacen que nuestro rendimiento cognitivo baje, nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria. Y por ende aquí también tenemos un desafío que no podemos no encarar, que no podemos omitir y que obviamente hará que nuestro rendimiento en el cultivo de la escucha consciente sea menos eficiente y eficaz. Para ir terminando entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, que la escucha consciente no es un desarrollo casual o azaroso, sino que es un proceso metódico y que tiene avances progresivos como en todo arte y que ese avance va a depender de que nosotros incorporemos ciertas técnicas, las pongamos en práctica de forma reiterada y que este proceso práctico de reiteración va a ir permitiéndonos avanzar y tener un despliegue cada vez más magistral, ¿ya?, a la hora de escuchar a otras personas. Una segunda conclusión, que en el contexto actual existen amenazas y desafíos importantes que tendremos que enfrentar. En tercer lugar, podríamos decir que la escucha consciente es una práctica de carácter holístico que involucra muchas habilidades, actitudes. Y por último, señalar que el rendimiento de la escucha consciente es inmenso, muy beneficioso y multidimensional. Te espero en la próxima sesión. Espero que esto haya sido algo útil para ti. Recuerda que en la sesión 2 seguiremos hablando sobre la escucha consciente. Tendremos 3 sesiones. Y bueno, si esto te gustó, si esto a ti te llena o te complementa, por favor, dale un like y comparte el video con las personas con las que tú hablas, trabajas o vives en familia. Y te deseo un muy buen día y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que estés súper bien.